Traducción a español, Akatsuki, mi castillo, de arena.blogspot.com. Capítulo 1. En el momento en que salió del agua, sintió que había muerto. Sintiendo que la luz del sol brillaba en su piel, quedó aturdida. A pesar de que Yansun la llamó en voz alta, ya no podía escuchar nada. Era como si ella hubiera muerto en ese lago, y solo su cuerpo saliera del agua. El viento disminuyó a una brisa, mientras los pájaros blancos se elevaban en el cielo. El sol se estaba poniendo, y la nieve se había detenido. El sol poniente brillaba con un resplandor deslumbrante que derribaba al mundo entero en un suave brillo carmesí. Fue tan hermoso. Y nunca volvería a ver esto nunca más. De repente comenzó a entrar en pánico, mientras ganaba fuerza mágicamente, y apartó a Yansun. Se tambaleó, los pasos la precipitaron hacia el agujero en la capa de hielo. Al principio, desconcertado, Yansun la persiguió y la abrazó con fuerza. Estaba a solo 5 metros de ese enorme agujero, pero ya no podía acercarse más. La desesperación se apoderó de su corazón como una inundación, ya que ya no podía controlarse a sí misma. Arrodillándose en el suelo, gritó: «¡Fuera! ¡Sal de allí!». La sangre brotó de su boca sobre la mano de Yansun, mientras caía en los terrenos nevados con desesperación, mientras temblaba como una licencia. «Achu». Yansun gritó su nombre junto a su oreja, pero su voz parecía aún tan penetrante. Girando la cabeza hacia él, dejó de llorar y lo miró con una mezcla de sentimientos. ¿Qué tipo de emociones había en su mirada? La alegría, el odio, la decepción y la tristeza brillaron una por una, antes de mezclarse con una sensación de desesperación sin vida. Mirándolo, las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Todas sus esperanzas habían desaparecido como la niebla en el sol del mediodía, y todos sus sueños y aspiraciones compartidos se desintegraron como cenizas en un viento furioso. Todas las preocupaciones anteriores, el miedo y la angustia de Yansun comenzaron a congelarse en su mirada fría. Aflojando su agarre sobre ella, se puso de pie y la miró. El viento comenzó a soplar de nuevo, cuando se unieron trozos de materia blanca a sus pestañas que obstruían su visión. Su conciencia comenzó a desviarse, y en su aturdimiento parecía ver ese par de ojos de nuevo. «Vive, vive, vive». Era como si una voz comenzara a sonar junto a sus oídos. Cerrando los ojos con desesperación, cayó al suelo y se desmayó. Solo podía desear que fuera todo menos una pesadilla. Con el viento furioso continuando, los copos de nieve cayeron al río y el área expuesta comenzó a congelarse lentamente. En el silencio y la falta de vida, era como si el río fuera la encarnación del mitológico manantial amarillo. Capítulo 2. Ukiao estuvo despierta todo el tiempo. Ella simplemente no estaba dispuesta a abrir los ojos. Ella sabía que la gente se movía a su alrededor, algunos de ellos la estaban llamando, gritando sus ojos. Algunos de ellos le dieron de tomar su medicina mientras que otros la miraron en silencio, sin acercarse a ella. Era consciente de las cosas que sucedían a su alrededor, pero no estaba dispuesta a despertarse. Ella entró y salió de su sueño, su corazón se sentía frío y sin nutrientes. Experimentó la misma pesadilla repetidamente. En sus sueños, hacía mucho frío. Flotaba sin rumbo fijo en ese lago helado y negro con fragmentos de hielo destrozado rozando contra su piel. Sukyue estaba frente a ella mientras se hundía lentamente en el fondo del lago. Un destello de luz brillaba detrás de él, ilustrando la palidez de su rostro. Sus ojos brillaban, como las estrellas en el cielo.
Su expresión no era ni alegre ni enojada, sino calmada. La miró en silencio mientras se hundía lentamente. Era la primera vez en su vida que Chu Qiao se sentía tan vulnerable. Se sentía increíblemente fatigada ya que quería dormir por el resto de la eternidad. Ya no había ningún significado en la vida. Esos sueños y creencias que ella había mantenido tan obstinadamente cerca de su corazón, fueron destrozados sin piedad. Ya no quería pensar en ellos, ni tenía fuerzas para hacerlo. Ya no tenía el coraje de abrir los ojos y enfrentar la realidad que tenía delante. Quería escapar, se había debilitado tanto que pensó que cerrar los ojos le permitiría fingir que no había pasado nada. En este instante, finalmente se dio cuenta de que era una mujer. Ella fue capaz de sentir dolor, tristeza y desesperación. Se negó a comer o beber, y rechazó cualquier intento por parte de otros de que tomara su medicina. Permaneció así hasta un día en particular, donde hacía mucho ruido fuera de la puerta. Alguien la estaba maldiciendo ruidosamente, innumerables palabras viles salieron de su boca, apuñalando palabra por palabra a su corazón. Esa voz era familiar, lo que hizo que abriera los ojos de par en par. Salió de su cama solo para ver que el cuerpo de Su Cheng había sido perforado por una flecha. El joven mayordomo, que no estaba versado en artes marciales, fue gravemente herido. Su ropa estaba rasgada, hecha jirones y manchada de sangre. Era como un lunático. A pesar de tener una mano cortada, él intentó ir a su habitación en un ataque de locura. Sangre fresca salpicó a través de los escalones de piedra del patio. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras maldecía sin parar, mientras usaba la mano solitaria que le quedaba para atacar a los sirvientes que estaban a su lado. Los sirvientes no lo atacaron, ya que solo intentaron evitar que se acercara a la casa. Lo tiraron al suelo y lo observaron con frialdad mientras se levantaba repetidamente. «Eres una mujer viciosa y desagradecida», gritó Su Cheng. Su cuerpo estaba gravemente herido y congelado, ya que el pus se acumulaba en muchas partes de su cuerpo. Era evidente que su piel desnuda había estado expuesta a la nieve fría durante largos períodos de tiempo, resultando en sus lesiones. Lu Liu se aferró a Chu Qiao, mientras luchaba por cubrirse los ojos con sus manos temblorosas. Sin embargo, Chu Qiao se mantuvo erguida y quieta, como una lanza afilada. No se movió al ver a Su Cheng ser golpeado en el suelo y levantarse repetidamente, corriendo hacia ella. Basta, dijo Chu Qiao en voz baja. Detente, gritó de repente, empujando a Lu Liu a un lado y corriendo hacia afuera. Los vientos del exterior eran fríos. Corrió hacia Su Cheng en un arrebato de locura, hizo a un lado a los sirvientes que intentaron detenerla y gritó, «¡Basta todos! ¡Te mataré!», exclamó Su Cheng y se tambaleó hacia ella torpemente con su espada. Chu Qiao estaba enraizada en el lugar. En ese instante, ya no era la agente ágil de hoy en día. Ella no esquivó al ver la espada volando hacia su cabeza. Sin embargo, cuando la espada cortó su ropa, una flecha afilada voló por el aire y perforó el corazón de Su Cheng con precisión. La sangre brotó de la boca del joven mayordomo, sobre la cara de Chu Qiao. El cuerpo del hombre se sacudió cuando sus pupilas se dilataron. Sus rodillas se doblaron cuando se desplomó en el suelo. Chu Qiao se aferró a él cuando vio la mirada de odio en los ojos del hombre. Con su último aliento, escupió en su rostro una bocanada de flema manchada de sangre y maldijo. «Puta». Su Cheng se derrumbó en el suelo, causando que el polvo volara en el aire. Como pequeños insectos alados, se pegaron a la cara de Chu Qiao. Levantó la vista lentamente, viendo la cara fría de Yan Sun frente a ella.
Cuando Yansun dejó el arco y la flecha, caminó hacia ella solemnemente. Mirándola, dijo en voz baja. Le informé al mundo que pusiste esta trampa para Su Tzué y lo mataste. Este hombre acompañó a Su Tzué a Yanbei, por lo que llegó aquí rápidamente. Estimo que dentro de unos días, los asesinos pertenecientes a la familia Such inundarán este lugar. Sin embargo, he asignado a muchas personas para protegerte. No te preocupes. Chu Qiao miró a Yansun. En ese instante, sintió como si no supiera quién era él. Ella trató de recordar, y abrió los ojos para mirarlo. Sin embargo, sintió un dolor de cabeza cegador. La luz del sol brillaba sobre su cuerpo, y el resplandor hizo que ella no pudiera abrir los ojos. Los sirvientes arrastraron el cadáver de Su Cheng, dejando atrás un rastro de sangre. La mirada de odio en sus ojos todavía estaba allí, ya que sus ojos todavía estaban bien abiertos. Aparentemente quería devorarla. Yansun rápidamente se fue con sus hombres. El patio comenzó a calmarse. Los sirvientes buscaron muchos cubos de agua y los vertieron por todo el suelo, tratando de limpiar las manchas de sangre del suelo. Chu Qiao estaba enraizada en el lugar. Nadie se atrevió a molestarla. Lu Liu se acercó a ella con cuidado y tiró de su manga, gritando: «Señorita, señorita». El viento sopló a través de su cuerpo al sentir su frialdad. Lu Liu sacudió su brazo ligeramente mientras su voz parecía un poco ahogada por el llanto. De repente, los sonidos de un joven enojado vinieron desde afuera de la puerta. A Ying maldijo a los sirvientes que intentaron detenerlo mientras caminaba, dando grandes pasos. Cuando vio a Chu Qiao, sintió una amarga sensación en su nariz. Sin tener en cuenta todo lo que lo rodeaba, levantó a Chu Qiao y entró en la casa. Hacía frío afuera, mientras que Chu Qiao solo llevaba una capa solitaria. Las sirvientas corrieron a su lado en un estado de pánico mientras intentaban calentarla, mientras ella les permitía que le hicieran cualquier cosa, como si fuera una persona muerta. «Señorita, no sea así», le dijo a Ying con los ojos inyectados en sangre. «No es culpa de Su Alteza. Es Chen Yuan, esa persona malvada, tratando de sembrar la discordia. Señorita, usted debe ser más fuerte». La voz de Ying sonaba distante. Chu Qiao se dio la vuelta y lo miró con suspicacia. Después de un largo rato, ella dijo lentamente: «¿Qué hay de Xiao?». Su voz era ronca, como una caja de viento destrozada. Ying estaba aturdido ya que no entendía lo que ella quería decir. Él respondió de una manera tonta: «Ah, ¿qué? ¿Qué hay de Xiao? Los soldados del ejército de Xiuli. ¿Cómo están? ¿Les pasó algo?». «No pasó nada», respondió Ying apresuradamente. «No les pasó nada. Ahora están en el salón de artes marciales. Querían visitarte, pero Su Alteza impidió que los visitantes lo hicieran ya que todavía se está recuperando». «Oh». Chu Qiao asintió en silencio. Con calma, ella preguntó: «¿Están muertos todos los hombres de Su Tzué?». «Todos. La mayoría de sus cuerpos han sido sacados del agua. Algunos se han hundido demasiado, por lo que no logramos recuperarlos. Pensándolo bien, tampoco creo que hayan sobrevivido. ¿Qué pasa con Su Tzué? ¿Se ha recuperado su cuerpo?». Ying se lamió los labios al ver la expresión tranquila de Chu Qiao. Con voz baja, él respondió: «Sí. Se le ha encomendado al general Yue que devuelva su cuerpo a Xia. Shao Che lo recogerá personalmente. Además, la familia Sut nos ha dado 1.000.000 de taels de oro para preservar su cuerpo». La expresión de Chu Qiao se mantuvo sin cambios cuando asintió repetidamente. Ying continuó con nerviosismo:
Señorita, no se preocupe. Nadie destruyó su cuerpo. Estaba en buenas condiciones cuando lo acompañamos de regreso. Su Alteza también preparó un ataúd de alto grado. Ya está muerto. ¿Para qué sirve un ataúd? Chu Qiao replicó claramente mientras se levantaba. No había comido nada durante los últimos 6 o 7 días, excepto un poco de medicamento al comienzo. Se sintió mareada mientras caminaba, casi cayendo a su lado. Lu Liu se acercó para apoyarla, pero ella la apartó. Tropezó hasta la mesa de estudio y levantó un pincel mientras se preparaba para escribir algo. Prepararé un poco de tinta para usted. Lu Liu corrió a su lado y comentó. La puerta seguía entreabierta. A medida que el viento soplaba adentro, arruinó los papeles sobre la mesa. Lu Liu ordenó a las sirvientas a un lado de manera apresurada. Cerrad la puerta. Cuando volvió a bajar la cabeza, Chu Qiao había terminado de escribir su carta. La puso en un sobre y se la entregó a Ying mientras decía con calma. Por favor, pasa esta carta a Xiao y dile que siga las instrucciones escritas. Dile que evite que los asesinos de la familia Such entren a Yanbei. Ying estaba aturdido cuando recibió la carta de ella. Chu Qiao escribió de inmediato otra carta y se la entregó mientras ella continuaba. Por favor, pasa esta carta al señor Wu y dile que hay muchas cosas que puedo hacer, pero que hay muchas otras formas de lograr sus creencias. Ya he plantado algunos peones en Sangen. Le voy a entregar ese lugar ahora. Posteriormente, Chu Qiao comenzó a escribir una tercera carta. Pasa esto a Wang Wan y dile que cuento con ella. Una premonición desagradable comenzó a formarse en el corazón de Ying. El hombre preguntó con franqueza. Señorita, ¿va a suicidarse? Chu Qiao lo miró. La mirada en sus ojos seguía siendo tan brillante como siempre, pero Ying sintió que ya no era lo mismo. Sí, ya no era lo mismo. En ese entonces, la señorita estaba tranquila y serena, pero cuando te miraba, sentía sus emociones sinceras. Ahora, incluso si ella te mirara, no estarías en su línea de visión. Aunque te mirase, parecía penetrar a través de ti, a través de tu cuerpo, a través de la casa, a través de las paredes del patio, hacia las nubes y el cielo lejano. No, respondió Chu Qiao con calma. Se volvió y señaló a Lu Liu. Tengo hambre, tráeme algo de comer. Lu Liu estaba aturdida. Después de un largo rato, ella obedeció alegremente y salió corriendo de la habitación. Los platos habían sido preparados de antemano y todavía estaban calientes. Lu Liu y las otras sirvientas las extendieron sobre una mesa grande al lado de Chu Qiao mientras ella exclamaba emocionada. Su Alteza ordenó a alguien que preparara estos platos. Señorita, todavía se está recuperando, es mejor comer esto. Este es el medicamento preparado por el médico Yu, es bueno para el estómago. Señorita, no ha comido durante unos días, no puede comer demasiada carne. Esto es una sopa de pollo que preparé personalmente. Lo puse sobre el fuego durante 22 horas. Tome un sorbo. La voz de Lu Liu se desvaneció lentamente. Miró impotente cuando Chu Qiao tomó un cuenco y comenzó a comer con movimientos de robot. Se llenó de arroz mientras masticaba y tragaba en grandes bocados. En ningún momento, ella había devorado un tazón entero de arroz. Se levantó y volvió a llenar el cuenco, se sentó. La vista de su comida era aterradora. Se comportaba como un mendigo que había sido privado de comida durante mucho tiempo. Se metió la comida en la boca sin parar, lo que asustó a Lu Liu de su ingenio. Quería contener a Chu Qiao, pero ésta la ignoró. Lu Liu se mordió el labio mientras las lágrimas corrían por su rostro.
tiró del brazo de Chu Qiao y gritó: «Señorita, si está triste, solo llore. No reprima sus emociones, no es bueno para su salud. Si está triste, solo llore». Chu Qiao permaneció en silencio mientras continuaba comiendo de esa manera robotizada. Era como si ella quisiera tragar su dolor junto con el arroz. La casa estaba en silencio, excepto por los sollozos de Luliu. A Ying sostuvo las 3 cartas en sus manos mientras sentía que sus dedos se enfriaban. Quería decir algo cuando su mirada se encontró con la mirada fría de Chu Qiao. La joven levantó la vista y comentó: «Por favor, vete. Más asterisco más asterisco más». Para cuando a Ying se había ido, Chu Qiao ya estaba tomando su medicina. Lote tras lote, los médicos entraron llevando grandes cajas de medicamentos y equipos médicos, y el patio parecía estar lleno de vida y actividad. Sin embargo, a Ying sentía como si el lugar fuera más frío. Justo cuando salía de la casa, vio a Yansun parado debajo de un álamo. Yunbi tenía un bonito nombre, pero era, de hecho, una ciudad muy pobre. Con mucha nieve cada año, la gente aquí moriría de hambre en invierno, y, finalmente, la gente más joven había emigrado de esta ciudad, dejando atrás solo a los ancianos y los álamos. A pesar de que a Ying se había ido, Yansun no se dio la vuelta. En deferencia, a Ying le pasó las cartas a Yansun. Al abrirlas una por una, Yansun examinó las cartas. A pesar de que las 3 eran cortas, Yansun pasó una buena hora leyéndolas. Al final, devolvió las cartas a sus sobres y se las devolvió a Ying mientras le decía: «Sigue sus instrucciones». Con la cara completamente roja, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa, a Ying dudó por un momento, antes de responder: «Su Alteza, pensará la dama demasiado y se quitará la vida». Sonaba como si estuviera escribiendo su testamento. Sin cambiar su expresión, Yansun respondió firmemente a Ying la misma respuesta que Chu Qiao: «No, ella no lo hará». Entonces, preguntó a Ying, ¿por qué le permitimos asumir la culpa del asesinato de Su Qiue? No solo los asesinos se volverán locos y se vengarán, sino que la dama te odiará. «Me odie». El tono de Yansun se elevó un tono cuando dijo eso. Riéndose en voz baja, explicó tranquilamente: «Eso sería mejor a que ella esté muerta». Sorprendido, a Ying parecía entender algo, pero aún no estaba completamente seguro de su suposición, por lo que continuó preguntando: «Su Alteza, ¿habrá algún problema con el uso de un cadáver al azar para engañar al Imperio Xia y la familia Such? Después de todo, aceptamos su dinero». Yansun no respondió esa pregunta, sino que simplemente extendió su mano, señalando las planicies de nieve en el frente. Lentamente, preguntó: «A Ying, ¿sabes por qué los mapas de Yanbei no marcan esta ciudad de Yunbi?» A Ying no sabía por qué Yansun de repente le preguntó eso, pero aún así respondió correctamente mientras negaba con la cabeza y dijo: «No lo sé. Eso es porque este lugar es inútil». Con un tono profundo, Yansun elaboró fríamente: «Esta ubicación es demasiado pequeña, desolada, estéril y sin recursos. No podría ser utilizado como una granja, ni como terreno de cultivo. El río Chisui no pasa por aquí, y el lago Qiansang está muy lejos de aquí. No solo eso, sino que todos los años, la nieve aquí es pesada y causa desastres cada año. Incluso cuando la gente de Quanrong invade Yanbei, no atacarán esta área. Independientemente de si es militar o económicamente, esta tierra es una carga para Yanbei, y por lo tanto, incluso los mapas no marcan esta ubicación». Riendo fríamente, Yansun continuó su explicación:
Para la familia Such, la existencia de Such-yue es como la existencia de Yunbi para Yanbei. Su existencia fue una humillación. ¿Qué crees que le sucederá a un general que fue imprudente y arrogante, habiendo muerto no en el campo de batalla sino debido a su amor por una mujer? La familia Such no podía esperar para romper todos los lazos con él. ¿Quién se molestaría en revisar su cuerpo? A Ying de repente entendió. Ah, ya veo. No es de extrañar que Su Alteza necesitase usar a la dama para disfrazarlo. Parecía que pretendías debilitar a la familia Such. Sin emociones, Jansun miró a lo lejos, mientras respondía lentamente. La muerte de Such-yue es solo el comienzo. La familia Such, Shao Che, el general Le Xing e incluso Meng Tian, quien fue el primero en recomendarlo, se verán afectados. El imperio Xia está en un estado de caos ahora. Shao Qi ha muerto, y Shao Song es inútil. La familia Wei y el poder de Shao Yang son demasiado débiles. ¿Por qué no ayudarles y debilitar aún más el conflicto? Solo cuando el imperio Xia está en crisis puedo salvaguardar mis tierras. A Ying se quedó allí con la boca abierta, completamente aturdido. A Ying, no siempre luches con Chen Yuan. Mirando a Ying, Jansun frunció el ceño ligeramente mientras continuaba, ya no eres solo un asesino de una organización clandestina. Con la inminente invasión de Yanbei hacia el este, serás mis brazos. Si quieres meterte en la política, primero debes ser capaz de hacerlo. Hay muchas personas que necesitan ser sacrificadas por una causa mayor. Si no puedes entender eso, siempre serías como esos idealistas en el gremio de Datong, viviendo para siempre en sus sueños y sin probar el verdadero poder. Jansun se dio la vuelta y no prestó mucha atención a la expresión de asombro de Ying. Hubo una frase que no mencionó: aunque un león es feroz y poderoso, es difícil de controlar. A veces prefería usar un paquete de perros. En cuanto a Chu, finalmente entendería que la muerte de Such-yue fue extremadamente importante, y usar su nombre para el incidente fue la mejor opción para Yanbei. En primer lugar, a menos que tomara tales medidas drásticas, sería imposible atraer a Such-yue a una trampa. En segundo lugar, necesitaba los efectos causados por la muerte de Such-yue para forzar un efecto de cadena en el imperio Xia. Para cuando Xia comenzara a desmoronarse bajo el caos interno, ella seguramente lo entendería. En lo que respecta a sus sentimientos por Such-yue, Jansun no había pensado mucho en eso. Mientras Such-yue todavía estaba vivo, Jansun no se había preocupado mucho. ¿Qué más cuando Such-yue ya había muerto? Ella era como en los viejos tiempos, simplemente lanzando una rabieta. El tiempo curaría todas las heridas, y ella volvería a la normalidad después de unos días. Él podía permitirse esperar. A Ying se hundió en el silencio por un rato, antes de preguntar repentinamente: Su Alteza, la señora está realmente molesta. ¿No vas a echarle un vistazo? No hay tiempo. Tengo que volver al paso esta noche. Shao Che se ha estado preparando para atacar por un tiempo, necesito volver para controlar la situación. Después de que Jansun terminó su oración, Ying quedó enraizado en el suelo. Observó a Jansun montar su caballo, y poco a poco alejarse con la escolta de sus guardias. En ese caso, Ying repentinamente recordó lo que Jansun le contó en el palacio Shenjin. En ese momento, Ying había advertido a Jansun que pensara en toda la situación, pero Jansun replicó: si Achu no está cerca, ¿qué uso tengo para Yanbei? Esa frase fue grabada profundamente en la mente de Ying, y aún hoy se hizo eco en sus oídos. Sin embargo, había olvidado Su Alteza estas palabras.
O tal vez, no lo había olvidado, pero Yanbei era demasiado pequeño y demasiado ambicioso. Él era demasiado inteligente. Lo que él deseaba obtener era el mundo entero. Bajando la cabeza, A Ying no sabía lo que estaba bien o mal. Quizás desde el momento en que comenzó a seguir a